Panterapia Podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su podcast Panterapia. Hoy estamos aquí comiéndonos unos ricos panes y además unos ricos tamales que Sol nos vino a compartir. Estamos aquí Mónica, Selene, Sol, Gabriel y Paulina. Y el día de hoy, como siempre, vamos a hacer nuestra tradicional tómbola. está girando la tómbola, tengo pan en la boca. Y va a sacar un papelito la mano santa, más santa de este podcast, que es la mano de Moni. Y Selene. Selene brinca, se sube a la mesa. Bájenla ya. Y pues bueno, le doy el micrófono a Selene. o sea, algo que me ha estado dando vueltas en la consulta tiene que ver con, creo que las infancias, otra vez. Las infancias me hacen como pensar y poner el tema, porque trabajo con niños y niñas, y como que algo que me pasó es que pienso que sí, a las niñas y a los niños, no sé cómo ha sido para ustedes, pero me da la impresión que ahora hay muchísimo diagnóstico que todo tienen ansiedad, tienen muchísima ansiedad y me genera mucha ansiedad a mí. O sea, mucha angustia de por qué hay tanta ansiedad en las niñas y los niños, ¿no? No sé si tiene que ver con que ahora se nombre y entonces hay un diagnóstico y ya hay personas diciendo cómo se llama eso, o tiene que ver con que, no sé, se están como justificando, no sé bien qué es lo que suceda, pues, ¿no? Y siempre pienso de si yo tuve ansiedad, ¿no? O si ustedes tuvieron ansiedad en su infancia, ¿y cómo la viven, pues, ¿no? ¿Cómo la vivieron? ¿Cómo podemos acompañar a niñas y niños sabiendo que hay este tema? Como las mamás y los papás también muy preocupados y preocupadas por ese tema, bueno, sobre todo las mamás, pero como si esperando que se les solucione rápido también, ¿no? Eso esperan, un poco quieren ya como el medicamento y luego pues como que ya estén bien, no sé, como que eso me da vueltas y hay eso como que eso me da vueltas, no sé si ustedes han tenido experiencia, cómo ha sido para ustedes la ansiedad, inclusive pienso como con tu hija Monkey, Pau, con Juli, ¿no? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo acompañan eso si no le hacen caso? Sí, eso. O sea, hace rato decías como algo así de tal vez están justificando. ¿Puedes explicar a qué te refieres con eso? O sea, tal vez no tengo tan claro, pero pensaba en la justificación como si vieran algo que no encuadra, que no se tiene que comportar de tal manera y si sale de eso, entonces ya es ansiedad o ya es TDA o ya es no sé qué, o sea, como que siempre hay algo. Entonces no sé si tenga que ver con eso también. Yo creo que para hablar de ansiedad en las infancias, también tenemos que hablar de lo que implica diagnosticar, no solo las infancias, sino en general, ¿no? O sea, como lo que implica hacer un diagnóstico. Y para mí es un tema complejo porque tengo como muchos pensamientos y posturas ambivalentes a veces alrededor de esto. Yo creo que acceder a un diagnóstico y acceder a un tratamiento psiquiátrico puede ser muy útil en ocasiones, pero también creo que no siempre los diagnósticos son atinados, que también el medicarse pues puede tener muchas consecuencias y que finalmente, como tú decías ahorita, el diagnóstico explica un comportamiento desde un enfoque, que es el enfoque médico y el enfoque
de la normalización, ¿no? Entonces todo eso que no consideramos normal o que no cumple con las expectativas que tenemos de una persona o de una infancia, pues se le pone una etiqueta. Estás actuando así porque tienes ansiedad, o estás actuando así porque vives con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o porque estás en depresión. Y entonces creo que se vuelve complicado porque yo creo que para todas las personas, pero sobre todo con las niñas y los niños, por supuesto que cualquier cosa que hagan, cualquier conducta problemática, entre comillas, que presenten, tiene que ver con su contexto, mucho más que con que haya alguna deficiencia de algún neurotransmisor o de alguna hormona o alguna cuestión química, neuronal, biológica. Tiene que ver con el contexto en el que están. Y entonces, ahí está mi medicina. Psiquiátrica. No es psiquiátrica, no es psiquiátrica. Sí es, pero no es, luego les platico. Pero sí, pues tiene que ver con el contexto y creo que las infancias tienen muchas menos posibilidades de transformar su contexto y de hacer algo con su contexto. Entonces, pues me parece injusto que se les diagnostique, que se les ponga una etiqueta y después se les medique para que dejen de actuar de cierta forma, de la cual, pues más que nada, yo creo que es como la forma en la que actúan es una expresión de algo que está sucediendo o en su familia, o en su, no sé, colonia, o en su escuela, o en todas esas cosas al mismo tiempo. Entonces, pues sí, yo no he tenido casos de niñas que estén diagnosticadas así y medicadas, no con ansiedad, pues sí con otros diagnósticos, pero no con ansiedad. Y yo creo que pues claro que la ansiedad es la primera respuesta que alguien tiene cuando algo a su alrededor está pasando que es complicado, ¿no? Entonces, pues yo creo que mi hijo ha tenido ansiedad, pero no lo llevaría para nada a que le den un medicamento para solucionarlo. Y pues ha tenido ansiedad por cuestiones que ha pasado en la vida, ¿no? Por cuestiones difíciles que le ha tocado vivir. Pues yo creo que como a todas las personas, pero no sé. Siento que la parte del diagnóstico sí es compleja. Y también creo que depende de cada caso, ¿no? O sea, habría que ver, sí, pues como el contexto de cada infancia y ver como qué le puede aportar un diagnóstico y un tratamiento y qué consecuencias negativas puede tener para su desarrollo, para que se solucione la problemática que hay a su alrededor y demás. Es que siento que al final un poco vivimos en una sociedad que nos domestica, ¿no? O sea, que nos homogeneiza, ¿no? Para eso sirve la escuela, para eso sirve la familia, ¿no? Para generar seres humanos más o menos parecidos, que actúen de cierta manera, que sus conductas no se salgan de ciertos rangos esperados, ¿no? Eso, creo que si pensamos en la diversidad humana, pues en ese proceso de homogeneización va a haber un montón, o sea, si no es que todo mundo en algún punto o en algún área nos vamos a salir de esa norma, ¿no? Y a mí me preocupa también el tema como de la medicación excesiva hacia niñas y niños, porque creo que al final se vuelve el remedio fácil a la mano. Tómate una pastillita y se te quita. Coincido con Pau que se ignora el contexto, ¿no? Pero no, o sea, no solo eso, me parece un poco perverso, ¿no? O sea, me parece más perverso con niñas y niños, porque ni siquiera ellas están eligiendo. Se decide desde los adultos que les cuidan. Decido medicarte muchas veces, pensando en temas como ansiedad, hiperactividad, muchas veces porque me complicas la vida como adulto, ¿no? Entonces, me complicas la vida y entonces te doy una pastilla para que no me la compliques tanto. Uh-huh. Y con mucha frecuencia el efecto de esas pastillas en niñas y niños es que los apaga. Sí. Es tristísimo. O sea, es de verdad para sentarse a llorar, pues, ¿no? Porque una niña, un niño vital, activo, sí con hiperactividad porque tiene ansiedad por su contexto, por lo que sea, se le da la pastilla y es como si le bajara el volumen a la vida, a su energía vital. Y me parece eso, ahí es donde yo veo como lo perverso que es, ¿no? Pienso que
que tendríamos, es muy complejo, porque tendríamos que poder lidiar con esas ansiedades, acompañar esas ansiedades, dar contención a niñas y niños que sienten ansiedad por el contexto en el que viven, pero no tenemos tiempo de hacer eso porque tenemos que trabajar y producir dinero y llevar a la casa e ir al súper y tener limpio. O sea, es como... Ajá, sí, pero creo que el mismo sistema capitalista nos complica tener el tiempo, la dedicación, la paciencia para acompañar, y entonces pues es más fácil dar una pastilla, ¿no? Pero es como si es un remedio pues cada vez más frecuente y cada vez más aceptado socialmente, y yo creo que algunas veces es necesario, pero muchísimas veces no es necesario y se aplica, ¿no? Sol. Se me ocurren, yo no trabajo con infancias, pero se me ocurren muchas cosas de escucharles, ¿no? Primero el tema de ansiedad, ¿no? La ansiedad es todo y es nada. O sea, es como... no sabemos qué está pasando o no tengo tiempo, ¿no? de explorar más qué está pasando. Entonces es ansiedad, ¿no? En esta época es ansiedad, en mi época era neurosis. Todos éramos neuróticos y, ¿no? También el tema de la salud mental es histórico y temporal, ¿no? Entonces estamos en la era de la ansiedad, ¿no? Y de la depresión. Y yo digo, bueno, pues también... voltemos a ver lo que está pasando en este mundo, ¿no? Yo no sé cómo es para las infancias vivir una pandemia y estar encerrados 2 años, con la guerra amenazando todo el tiempo. En fin, o sea, pasan muchas cosas que digo, lo menos que habría que tener esa ansiedad, ¿no? Sí, de que sigo viva, ¿no? O sea, no sé. Eso por un lado, que hay estos grandes diagnósticos. Es como ahora todos tenemos ansiedad, o todas las violencias son narcisismos, o ¿no? Son estas palabras de moda que al final no terminan de decir nada, ¿no? Eso por un lado, que a mí me preocupa, porque entonces seguimos sin entender qué les pasa a esas niñas y a esos niños, ¿no? Es un recurso muy rápido y muy fácil para un poco deslindarnos también de lo que implica criar, ¿no? Creo, ¿no? Por un lado. Pero luego también pienso en lo que decías, Pau, de las implicaciones del diagnóstico, ¿no? Y me pongo a pensar, y coincido mucho contigo, o sea, creo que para mí el error de los diagnósticos es que son individualizados, ¿no? Que si realmente hiciéramos un diagnóstico serio, tendría que ser mucho más amplio que solo el individuo, ¿no? Con su síntoma, porque además partimos del hecho de que sea un síntoma de algo más, ¿no? Cualquier enfermedad es un síntoma de algo más, de la mala alimentación, del aire que respiramos, contaminado, en fin, o sea, entonces creo que los diagnósticos tendrían que ser idealmente colectivos, en el sentido de en dónde vive esa persona, ¿no? Con qué familia, con qué creencias, en qué dinámicas, en fin, eso sería un verdadero diagnóstico. Lo otro es como señalar un responsable al que hay que atender, y que además desde la teoría pues es muy conveniente. Ya tenemos al responsable, pues vamos a poner todas las miradas ahí y ya no nos miramos el resto. Está padrísimo, ya no me tengo que hacer cargo de mí, ¿no? O de lo que me toca transformar. O sea, yo creo que el diagnóstico tendría que responder a la pregunta de ¿qué es lo que necesitamos transformar aquí? No necesitamos arreglar al niño o a la niña. Necesitamos transformar algo en un contexto que no está funcionando. Pero bueno, es igual que el tema del encierro en las cárceles y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo creo que una niña o un niño con el síntoma que sea, ¿no? O con el diagnóstico que sea, sí está poniendo en evidencia algo que socialmente no está funcionando y que es responsabilidad de todas y todos.
tenga niños o no tenga o lo que sea, ¿no? Y la otra cosa que pienso también es esto de los diagnósticos, ¿no? Y yo viví un diagnóstico tardío, muy tardío, pero también pienso qué hubiese pasado si hubiera tenido ese diagnóstico en la infancia. No sé, ¿no? No sé si hubiera sido más fácil o más difícil. Sé que fue difícil, ¿no? Pero no es imposible como tener una idea de eso, pero finalmente el diagnóstico tiene que ser en relación a algo también. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de hiperactividad, yo pienso, en relación a qué yo estoy definiendo que esa conducta es hiperactividad. En relación a mi mirada adultocentrista, donde quiero que los niños no hagan ruido y todos se sienten en el salón de clases y pongan atención, pues ahí cualquiera es hiperactivo, ¿no? O sea, entonces, es como lanzamos muchas cosas que están vacías de contenido, ¿no? Pero que nos ayudan al final a deslindarme de esa responsabilidad, creo yo, ¿no? O de la culpa también. No sé de niños, pero sé que socialmente no nos estamos haciendo cargo de lo que está pasando, ¿no? Gabriel. Pues bueno, o sea, lo primero que viene a mí es como el tema de las emociones. O sea, cómo se viven las emociones, cómo se gestionan en esta época. Porque, o sea, si hablamos de ansiedad, pues a mí, o sea, la primera sensación que me da es que está muy relacionado con el miedo, ¿no? O sea, como de alguna manera es como como un derivado o algo por el estilo, ¿no? Porque también es una discusión interesante, como decir que es ansiedad, lo que decía Sol, podemos usar la palabra, pero por decir la palabra creemos que ya sabemos qué es y no. Y, o sea, cómo se viven las emociones, o sea, porque tenemos permitido sentir miedo, sentir dolor, tristeza, ¿no? O también en los contextos que nos rodean es como no sientas esto o no lo expreses, ¿no? Porque nos es incómodo. Y entonces me quedo pensando como qué idea tenemos de cómo debemos vivir las emociones. Lo que he escuchado en general es que, o sea, las emociones son, o sea, como que el ideal de muchas personas es que no se deberían de sentir. Que todo debería ser racional, muy pensado, y las emociones son una cosa como que estorba, ¿no? Entonces, pues claro, un niño, niña, niñe, pues muchas emociones las tiene a flor de piel, o sea, no las va a expresar si algo no le gusta, si algo le cae mal, si algo le duele, si está incómodo, o sea, lo va a expresar, y creo que eso puede ser muy confrontante para los adultos, ¿no? Sobre todo quienes están encargados de la crianza. Y la otra es cómo perciben como el tema precisamente de la crianza. O sea, ¿cuáles son los parámetros para que yo diga, no sé, yo no tengo hijos, pero lo estoy diciendo así, como para que yo diga que soy buen papá o buena mamá? En una época eran las calificaciones, entonces si mi hijo y mi hija llevaba puro 10, entonces estaba criando bien, ¿no? O si aprendía un oficio, estaba criando bien, y ahora es como, pues ahora que no sienta ansiedad, ¿no? Entonces, porque si siento ansiedad, ¿qué soy como mamá, como papá? Es como estoy fracasando. O sea, también hay una serie de requerimientos sobre la crianza, estas expectativas de la crianza respetuosa, o hay que someter a la niñez, o hay que ser muy amorosos, o sea, como en realidad tampoco sabemos mucho al respecto, ¿no? O sea, lo que puedo ver es como, porque yo tampoco trabajo mucho con niñas, pero trabajo más con adultos, y veo como las consecuencias de eso. La ansiedad existe, ¿no? Pero es como, está relacionado muchas veces con otras emociones. Y también sí medicar ayuda para poder ver a través de ellas un poco, como para poder hablar de otras cosas, sí, pero la medicina termina siendo un apoyo, ¿no? O sea, no la cura. Y, o sea, vivimos la depresión, la ansiedad, todo el tema de salud mental lo vivimos como enfermedades, y no tengo claro
si entran en ese rubro, ¿no? O sea, si necesitan otra categorización. Porque si estamos enfermos ¿de qué, no? O sea, como... ¿Y comparado con qué, no? Porque, digamos, no sé, la temperatura, te da una infección y 37 grados ya es fiebre, porque 36 es la temperatura normalizada. Pero ¿cómo funciona eso en términos de salud mental? ¿Cuáles son las conductas correctas? O lo que decía Sol, tener ansiedad en este punto histórico del mundo, pues es lo más adaptado que hay, ¿no? ¿Cómo? Es la onda, ¿no? Ya no es la onda decir la onda, pero... Pero ya en Los Simpson y te va a pasar a ti. No, pero creo que es como... Sí, tal vez es el modo de adaptación a la realidad actual. Yo, ahorita que hablábamos de esto, también me quedaba pensando en... Hace rato yo decía algo así como que cuando se diagnostica ansiedad, se está viendo el problema desde un enfoque médico, ¿no? Entonces, me gustaría ahondar un poquito en eso porque... Justo, o sea, creo que no solo en la atención a la salud mental, por generalizar, hay diferentes enfoques. Uno de esos es el médico, en el que el problema se ve como dentro de la persona, ¿no? Como es un problema orgánico, biológico, que está pasando a nivel cerebral o de las hormonas o neuronal, y entonces hay que atenderlo con un medicamento. Así se soluciona el problema. Esa es una forma de mirar. Y creo que es la forma que prevalece en nuestra sociedad. O sea, las personas en general, cuando tienen un problema, buscan solucionarlo como con algo que lo arregle rápido, ¿no? Como, pues tengo este problema, ¿dónde está la solución? Me dan una medicina y se va a arreglar el problema. Y ya después en la terapia, pues también hay ciertos enfoques que lo miran así, como el problema está dentro de la persona, entonces hay que cambiar algo dentro de la persona para que se solucione. Y en la terapia sistémica se saca el problema de la persona y primero se pone en el sistema, ¿no? Como esto que decía Sol, como hay que ver qué está pasando en el contexto que hace que por ejemplo, ahorita, que un niño o una niña tenga ansiedad, y entonces lo que hay que arreglar, entre comillas, es el contexto, hay que mover cosas en la dinámica familiar, en las relaciones que tienen en la escuela, etcétera, para solucionar este problema. Y luego ya, como en los últimos desarrollos, más se trabaja como cuál es este sistema que se construye a partir de un problema, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una niña que está siendo diagnosticada con ansiedad. Entonces, ¿qué hace que en nuestro sistema, en nuestro contexto, a esa niña se le diagnostique de esa manera? Y eso incluye, pues, esto, ¿no? Como estamos privilegiando una mirada médica, algo vio él o la psiquiatra que le hizo diagnosticarle así, cómo estamos hablando alrededor de este tema, por qué lo estamos nombrando como ansiedad, qué implicaciones tiene que, digamos, que esta niña tiene ansiedad, cómo nos hace actuar hacia ella, y cómo finalmente nosotras, al estar hablando de este tema como ansiedad, sostiene también ese problema, ¿no? O sea, que tanto eso hace que, no sé si estoy siendo clara porque creo que esto es más complejo, pero que tanto eso hace que a la niña se le, no sé cómo decir, como que permanezca siendo una persona a la que se le etiqueta como tienes ansiedad. Y entonces creo que mirarlo así también nos permite como ampliar nuestras alternativas y empezar a ver qué responsabilidad tenemos cada una, incluidas nosotras como terapeutas, en que un problema sea encuadrado o nombrado o construido de una cierta manera. Ya, Mónica. Es que, o sea, me gustó mucho algo que dijo Sol, que es como, ¿qué es la ansiedad? O sea, me parece muy interesante entrar, o sea, como poder pensarse que no vamos a tener la respuesta, porque bueno, claro, hay una definición médica de ansiedad, pero tal vez desde la mirada terapéutica hay otra definición, desde la mirada filosófica seguramente otra, ¿no? Es como, ¿qué es, no? O sea, porque cuando hablamos de ansiedad parece que todos entendemos, ¿no? Yo hubiera pensado que yo a lo largo de mi vida muchas veces he vivido ansiedad, pero por ejemplo la ansiedad que siento hoy alrededor de la perimenopausia es una cosa de ansiedad completamente distinta que la que yo, o sea, tengo hoy un concepto distinto de la ansiedad que el que tenía hace 3 años, pues, ¿no? Entonces creo que está muy interesante pensar qué es la ansiedad, porque a veces puede ser,
me siento nerviosa, es ansiedad, ¿no? Es como tengo miedo, es ansiedad. Y es como una cosa muy generalizada que me dan ganas como de preguntarnos qué es y pienso, no voy a dar la respuesta de qué es obviamente, pero pienso que hay algo relacionado con la desconexión con el cuerpo, o sea, como el no vivir en el cuerpo, ¿no? Porque siento que la ansiedad es como una confusión. Algo está pasando en mi cuerpo que no alcanzo a ver bien qué es, porque estoy desconectada, porque no lo siento con claridad, no siento el miedo, no siento el enojo, pero siento ese nervio, ¿no? Esa especie de como un estrés. Y yo creo, o sea, se dice fácil, bueno, es como yo sí creo que un trabajo para la ansiedad es poder aprender a conectar con nuestros cuerpos y aprender a sentirnos y estar más en comunión con eso. Se dice fácil, no es tan sencillo de hacer, ¿no? O sea, yo creo que incluso traemos como, o sea, que es un tipo de inteligencia. Yo creo que, porque lo veo mucho con niñas y niños, siento que hay niñas y niños que tienen muy a la mano la posibilidad de decir cómo se sienten, y otras niñas y niños que no, siento que es como un tipo de inteligencia, pues, a desarrollar, que todo el mundo podemos desarrollar, pero como de, pues sí, de aprender a saber, a identificar qué siento, ¿no? Cómo me siento en mi contexto, qué me provoca ciertas cosas. Si siento esto, ¿qué me sirve hacer? ¿No? Es así como... Creo que no se toma con suficiente seriedad eso en términos educativos y didácticos. Y claro que eso hace también que haya tanta ansiedad. Seguro la ansiedad no solo es eso, pero sí creo que un componente de la ansiedad es ese. Sí, también me quedé pensando con esto que decías, Mona, esta pregunta de ¿qué es la ansiedad? Yo lo que he visto es que en las infancias casi todo es ansiedad, ¿no? O sea, como si le están yendo mal en la escuela, entonces es por ansiedad. Si no pueden dormir, es por ansiedad. Si tienen conductas de estas que llamamos disruptivas, como que son muy rebeldes y no le hacen caso a su mamá, papá, quien sea, entonces es ansiedad. Y sí, o sea, sí creo que puede ser por ansiedad, pero es que estamos nombrando la ansiedad como todo, ¿no? O sea, cualquier emoción o consecuencia, como cualquier efecto que puede tener un niño o una niña por algo que le está pasando, por supuesto que se puede transformar en ansiedad y eso en otra cosa. Pero creo que tiene que ver con lo que decía Mónica y también con lo que decía Gabriel. Las niñas y los niños no han aprendido todavía, y a veces tampoco las personas adultas, pero no hemos aprendido a nombrar lo que nos causa malestar, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo. Si yo veo que mi mamá y mi papá se pelean todas las noches, por supuesto que eso me causa malestar, pero no sé cómo nombrarlo. No puedo decir, me siento, no sé, asustada, por ejemplo, porque escucho gritos todas las noches, y eso se transforma en ansiedad, entre comillas, y luego se transforma en otra cosa. Pero por no poder hablar, por no poder nombrarlo, porque o sea, una posibilidad es que no me doy cuenta de que siento miedo, y otra posibilidad es que sí me doy cuenta de que siento miedo, pero no puedo nombrarlo en este sistema en el que vivo, ¿no? Exacto. Entonces, pues eso, o sea, creo que hay que tener cuidado con este tipo de diagnósticos. Sí, y escuchándoles también digo, a ver, les adultos tenemos una responsabilidad, ¿no? De aprender a ponerle nombre a lo que nos está pasando, de aprender a conectar con nuestro cuerpo. O sea, pues también cómo van a aprender las niñas si no tienen quien les vaya guiando, ¿no? Y en ese sentido, después de muchos años de terapia y muchos años de muchas cosas, yo he aprendido que mi experiencia de la ansiedad no es estática, ¿no? O sea, era lo que decías, Moni, a veces es una cosa y a veces es otra. Lo que sí para mí ha sido siempre constante en la experiencia de la ansiedad, aunque no lo entendía en su momento, es que es una alarma, ¿no? O sea, que es un mensaje, ¿no? Y además es un mensaje de casi que no vayas hacia allá, eso no está padre, eso te pone en riesgo. O sea, si los adultos empezamos a entender que esas son alarmas, no cosas a arreglar, ¿no? Entonces nos obliga a mirar más amplio, ¿no?
Y no solo arreglar, o sea, no solo arreglar, sino arrancar. O sea, Ajá, es algo que no sí, deberías de sí, sentir. Exacto. Y la ansiedad no es ni buena ni mala. La ansiedad está ahí para algo. Se siente horrible, pero es que el contexto es horrible también, no es la ansiedad, es el contexto, ¿me explico? Entonces, si empezamos a entender, les adultos, que eso es señal de algo muy desagradable, ¿no? Entonces podríamos hacer algo diferente, pero como ponemos la mirada solo en el síntoma, en la ansiedad, creo que ese es el problema. El morderse las uñas. Ese es el aliado para poder transformar cosas. La ansiedad puede ser aliada de la transformación del contexto, ¿no? Sí, pero bueno, por ahí. Eso es muy importante. Creo que me gusta mucho como conclusión. Ya sé que no, la idea no es concluir, pero sí me parece que es una gran guía, porque pues por lo menos me llevará a preguntarme mi ansiedad, ¿qué me está diciendo? ¿Cuál es el mensaje? La ansiedad de mi hija, de mi hijo, ¿qué mensaje podrá estar transmitiendo? Y ahí ya tenemos un punto de partida para ir hacia allá, ¿no? Antes de dar una pastillita, ¿no? Solo voy a decir una cosa más. Yo tomo medicamentos para la ansiedad. Y son medicamentos que no son alópatas, o sea, no son medicamentos de laboratorios farmacéuticos. Y creo que, o sea, digo esto porque también me quedo pensando como, ok, yo accedí a un tratamiento para la ansiedad porque ya no podía con mi ansiedad. O sea, por más que veía el contexto y cambiaba cosas y todo esto, pues al final sí hay una experiencia interna que puede ser muy dura. Entonces, creo que también vale la pena... No solo vale la pena, creo que es importante ayudarnos a transitar estas experiencias corporales que son muy duras, pero también hay muchas alternativas para tratarlos. O sea, una alternativa es la alópata, la medicina como científica, por decirlo de alguna manera. Pues es que la medicina tradicional es otra cosa. Sí. Occidental. Sí, la medicina occidental, la hegemónica. Y la otra, y hay muchas otras, ¿no? O sea, puedes hacerle un té a tu hija o a tu hijo, puedes hacer masajes, puedes ayudarle a jugar de ciertas maneras, o sea, como puedes ayudarle también a lidiar con la ansiedad de otras formas. Ya, eso es todo. Sí, y escuchándote también digo, es que también el tema del contexto creo que tiene que ver con el vínculo. O sea, lo que estás diciendo de todo lo alternativo tiene que ver con cambiar la lógica del vínculo. No es lo mismo que yo saque una pastilla de una caja y se la dé al niño y ya toma tu pastilla y vete a dormir. A que yo le diga, ven, te voy a hacer un té, te voy a hacer un masaje, te voy a embarrar no sé qué cremita, ¿no? O sea, lo que estamos cultivando es el vínculo. Y los seres humanos necesitamos del vínculo, ¿no? Y de la calidad de ese vínculo. Entonces creo que va por ahí también, ¿no? Moni. No, 10 segundos, es rapidísimo. No, es que solamente me parece muy importante, o sea, tomo la palabra porque me parece muy importante decir que no se trata de negar todos los diagnósticos o de satanizar los diagnósticos, es decir, está mal, porque a veces el diagnóstico tranquiliza, el diagnóstico cuando es adecuado ayuda, el medicamento también. Solo creo que lo que deberíamos cuestionar es que sea la primera opción, ¿no? La única conocida. Cele, ¿cómo te quedas? Muy contenta de escucharles, o sea, sí, me tranquiliza, inclusive pensaba como, o sea, no, es que pienso que la ansiedad, o sea, como que la ansiedad genera muchísimos dolores de cabeza, muchos dolores, y entonces pone como en situaciones de riesgo a todo el mundo, pues, ¿no? Y entonces, y también coincido como en la desconexión, y que si hay un vínculo importante y vas haciendo algo, le pasa algo a ese niño o a esa niña, inclusive a la persona adulta también, ¿no? Como de eso se baje a otro nivel, empieza a mirarle, empieza a hacer, y entonces pasan cosas muy importantes
y yo estoy de acuerdo que los diagnósticos no es que estén mal, solamente también hay que tener cuidado de no darlo rápido el medicamento y ya como una cosa mágica, pues, ¿no? Y que no hago nada más. Y creo que la otra que pensaba también era como en términos de estar muy atenta a qué le va pasando a ese niño, a esa niña cuando le dan el medicamento. Si está más adormecido, si la energía se baja, si no sé qué, que a veces no se les explica y entonces como que uno puede quedarse muy tranquilito de ya todo esté bien y en realidad pues no está bien, pues, ¿no? Van pasando cosas. Pero sí, me quedo muy contenta y como trabajar con las niñas, o sea, con las niñas y los niños desde el cuerpo, porque a mí me hace pensar que los niños y las niñas siempre están conectados con el cuerpo, ¿no? O sea, la única manera que tenían los bebés y las bebés para decir lo que les pasa tenía que ver con reconocer sus sensaciones, pero que las personas adultas hacemos cosas horribles como invalidar eso que le está pasando. Es si te duele, no es cierto que te duele, si lo que sea, siempre hay una invalidación y entonces si regresamos otra vez a validar, creo que las niñas y los niños podrán estar más felices, menos ansiosas. Ay, ansiosas, es cierto, pero muchas gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos como cada viernes a las 6 de la tarde. Agradecemos mucho a Selene su pregunta. Así en chisme corto, Selene siempre nos dice: les voy a hacer una pregunta facilita, sencillita, cortita. Y nos quedamos con un montón de cosas que decir. Además, gracias. Y pues bueno, no se olviden de seguirnos, de darle me gusta, de darle a la campanita, de seguirnos en Instagram, en Facebook como Panterapia, de comentar, agradecemos mucho. Suscríbanse, pongan su calendario que sale a las 6 de la tarde Panterapia, pónganlo mientras lavan los trastes, mientras están en el baño, lo que sea. Y nos vemos el viernes. Bueno, nos escuchamos el viernes. Adiós. Panterapia Podcast.